Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de hablar de uno de los temas que más nos apasionan, las telenovelas turcas. Hoy en particular, vamos a desmenuzar un momentazo que ha hecho temblar las redes sociales, un instante que ha provocado un sinfín de reacciones y que, seamos honestos, todos hemos estado esperando, el beso pasional entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores, hablamos de ese beso que incendió Senkalkap y que todavía sigue dando de qué hablar. Vamos a analizar cada detalle de este beso icónico, desde la tensión previa hasta las reacciones que desató tanto dentro como fuera de la pantalla. Vamos a explorar la química innegable entre Kerem y Hande tanto como actores como, bueno, ya saben. Y por supuesto vamos a sumergirnos en todas las reacciones que generó este momento entre los fans, los medios y hasta los propios compañeros de reparto. Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis y, sobre todo, mucha pasión turca. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si son tan fans de las telenovelas turcas como yo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde les traigo las últimas noticias, chismes y análisis de sus series favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Vamos a situarnos. Senkalkap, o Love is in the air como la conocemos en algunos países, nos regaló una historia de amor que nos enganchó desde el primer momento. Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos mostraron una química explosiva que trascendía la pantalla. Desde los primeros encuentros accidentales hasta los desencuentros dolorosos, su relación estuvo marcada por la pasión, la complicidad y, por supuesto, la tensión sexual no resuelta. Y esa tensión, amigos míos, explotó en un beso que quedará para siempre en la historia de las telenovelas turcas. Pero, ¿qué hizo que este beso fuera tan especial? No fue solo la intensidad del momento, ni la belleza de los actores. Fue la combinación de todo eso, sumado a la historia que lo precedía. Eda y Serkan habían pasado por tantas cosas juntos, mentiras, secretos, celos, reconciliaciones. Todo eso se acumuló hasta crear una atmósfera cargada de emoción que estalló en ese beso. Era la culminación de un deseo reprimido, la confirmación de un amor que luchaba por salir a la luz. Era perfecto. Y no solo nosotros, los fans, sentimos la magia de ese momento. Los propios actores, Hande y Kerem, parecían estar completamente inmersos en la escena. Su conexión era palpable, su entrega total. Se notaba que no estaban simplemente actuando, sino que estaban sintiendo la emoción del momento. Y eso, señores, es lo que hace que un beso en pantalla sea realmente memorable. Pero hablemos de la técnica. ¿Cómo se grabó ese beso? ¿Cuántas tomas se necesitaron? ¿Qué instrucciones les dio el director? Bueno, la verdad es que no tenemos todos los detalles detrás de cámaras, pero podemos deducir algunas cosas. Por ejemplo, podemos ver que la iluminación juega un papel fundamental en la escena. La luz suave y cálida crea una atmósfera romántica e íntima, resaltando la belleza de los actores y enfatizando la pasión del momento. Además, la música también contribuye a crear la atmósfera adecuada. La melodía suave y sensual que suena de fondo intensifica la emoción y nos sumerge aún más en la historia. Y por supuesto, la dirección de cámara es impecable. Los planos cerrados en los rostros de Hande y Kerem nos permiten apreciar cada detalle de sus expresiones, cada mirada, cada gesto. Es como si estuviéramos espiando un momento privado entre dos amantes. Ahora, vamos a lo que nos interesa, las reacciones. ¿Cómo reaccionaron los fans al ver este beso? Bueno, la respuesta es obvia: enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios, gifs y vídeos celebrando el momento. El hashtag #Etser, el nombre de la pareja, se convirtió en trending topic mundial. Los fans expresaban su felicidad, su emoción, su alivio por fin ver a Eda y Serkan juntos. Era como si hubieran ganado la lotería. Pero no todos estaban contentos. Algunos fans se quejaron de que el beso era demasiado corto, demasiado casto, demasiado, lo que sea. Siempre hay alguien que se queja, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los fans estaban extasiados. Y es que este beso no era solo un beso. Era la promesa de un futuro feliz para Eda y Serkan, la confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero las reacciones no se limitaron a los fans. Los medios de comunicación también se hicieron eco del beso. Revistas, periódicos y programas de televisión de todo el mundo publicaron noticias y artículos sobre el tema. Se analizaba la química entre Hande y Kerem, se comentaba la popularidad de la serie, se especulaba sobre el futuro de la pareja. Era como si el mundo entero estuviera hablando de ese beso.
Y por supuesto, también hubo reacciones dentro del elenco de Senkalkam. Los compañeros de reparto de Hande y Kerem se mostraron muy contentos por el éxito de la pareja. Algunos publicaron mensajes de felicitación en sus redes sociales, otros bromearon sobre el tema en entrevistas. Se notaba que había un ambiente de camaradería y apoyo mutuo entre todos los miembros del equipo. Pero la reacción más interesante, sin duda, fue la de los propios Hande y Kerem. Ellos, que siempre habían mantenido su vida privada alejada de los focos, se vieron de repente en el centro de la atención mediática. Se les preguntaba constantemente sobre su relación, sobre su química en pantalla, sobre sus sentimientos mutuos. Y ellos, con mucha profesionalidad y discreción, intentaban responder a las preguntas sin revelar demasiado. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener la privacidad, era evidente que había algo especial entre ellos. Sus miradas, sus gestos, su complicidad, todo indicaba que su relación iba más allá de lo profesional. Y como todos sabemos, el tiempo les dio la razón. Hande y Kerem acabaron confirmando su relación, para alegría de todos sus fans. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quería que Eda y Serkan fueran pareja en la vida real? Su química era tan evidente, su amor tan convincente, que era imposible no desearles lo mejor. Y afortunadamente nuestros deseos se hicieron realidad. Hande y Kerem nos regalaron una historia de amor que trascendió la pantalla, demostrando que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Pero volviendo al beso, ¿qué lo diferencia de otros besos en la televisión? Bueno, como ya hemos dicho, la historia que lo precede es fundamental. Pero también hay otros factores que contribuyen a su singularidad. Por ejemplo, la naturalidad de la interpretación de Hande y Kerem. Se nota que no están forzando la situación, que se sienten cómodos y relajados el uno con el otro. Además, la honestidad de sus emociones es palpable. No hay artificio, no hay sobreactuación. Simplemente vemos a dos personas que se aman y que se entregan al momento. Y eso, señores, es lo que hace que un beso sea realmente conmovedor. Pero también hay que destacar la importancia del contexto cultural. En Turquía, las demostraciones públicas de afecto suelen ser más discretas que en otros países. Por lo tanto, un beso apasionado en una telenovela es un evento significativo, que puede generar controversia y debate. Pero también puede ser una forma de romper con las convenciones sociales y de expresar un amor libre y sin tapujos. Y en el caso de Senkalkam, el beso entre Eda y Serkan fue un símbolo de esa libertad. Era la confirmación de que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo, que podían superar cualquier prejuicio y luchar por su felicidad. Era un mensaje de esperanza y de empoderamiento para todos los que sueñan con encontrar el amor verdadero. Pero más allá del simbolismo y del contexto cultural, lo que realmente importa es la emoción que transmite el beso. Y en ese sentido, Hande y Kerem lograron conectar con el público de una manera muy especial. Lograron hacernos sentir la pasión, la ternura, el deseo y el amor que sentían Eda y Serkan. Lograron hacernos creer en la magia del amor verdadero. Y eso, señores, es lo que hace que un beso sea realmente inolvidable. No es solo la técnica, no es solo la belleza de los actores, no es solo la historia que lo precede. Es la emoción que transmite, la conexión que establece con el público. Es la capacidad de hacernos soñar, de hacernos sentir vivos, de hacernos creer en el amor. Y en el caso del beso entre Eda y Serkan, Hande y Kerem lograron todo eso y mucho más. Nos regalaron un momento mágico que quedará grabado para siempre en nuestra memoria. Nos hicieron creer en el amor verdadero y nos demostraron que a veces, la ficción puede superar la realidad. Y es por eso que este beso sigue siendo tan importante para los fans de Senkalkam. No es solo un beso, es un símbolo de su amor por la serie, de su conexión con los personajes y de su esperanza en el amor verdadero. Es un recordatorio de que a pesar de los obstáculos y las dificultades, el amor siempre puede encontrar su camino. Y es por eso que hoy hemos dedicado este vídeo a analizar este momento icónico. Porque creemos que merece la pena reflexionar sobre la importancia de los besos en la televisión, sobre la magia de la interpretación y sobre el poder del amor. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos analizado el beso pasional entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Senkalkam, explorando la historia que lo precede, la técnica de la grabación, las reacciones que generó y su importancia cultural. Hemos destacado la química innegable entre los actores, la honestidad de sus emociones y la capacidad del beso para conectar con el público. Y hemos concluido que este beso es mucho más que un simple beso, es un símbolo del amor verdadero, de la libertad y de la esperanza. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del análisis. Me encantaría saber su opinión sobre el tema. ¿Qué les pareció el beso entre Eda y Serkan? ¿Creen que es uno de los mejores besos de la televisión? ¿Cuál es su beso favorito de las telenovelas turcas?
Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, ya repasamos lo que es el beso en sí, las reacciones iniciales y la magia que lo rodea. Pero ¿podemos realmente entender su impacto sin sumergirnos más profundamente en el contexto de la serie, en la evolución de la relación entre Eda y Serkan y en el trabajo que Hande y Kerem pusieron para construir esa química? Claro que no. *** el tejido conectivo, la evolución de Eda y Serkan ***. Senkalkap no es solo una historia de amor a primera vista. Es una narrativa intrincada donde los personajes se ven obligados a interactuar bajo circunstancias inusuales, un contrato de compromiso falso. Este punto de partida, lejos de ser un cliché, les permite explorar las dinámicas del amor de una manera fresca y original. Desde el principio, la serie nos muestra las personalidades contrastantes de Eda y Serkan. Eda, una florista apasionada y soñadora, representa la libertad y la espontaneidad. Serkan, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo, personifica el control y la frialdad. Sus diferencias, en lugar de separarlos, se convierten en el catalizador de una atracción irresistible. Cada pequeño gesto, cada mirada robada, cada discusión acalorada, contribuye a construir una tensión que se va acumulando con el tiempo. Los guionistas fueron maestros en crear situaciones que los obligaban a acercarse, a conocerse más allá de las apariencias. Los celos, las intrigas y los malentendidos añadían capas de complejidad a su relación, haciéndola aún más adictiva para los espectadores. Recordemos la escena donde Eda se enfrenta a Serkan por su actitud distante. La frustración en sus ojos, la determinación en su voz, era evidente que a pesar de las diferencias, había una conexión profunda entre ellos. O aquella otra escena donde Serkan la protege de un peligro, revelando su lado más vulnerable y protector. Estos momentos aparentemente pequeños, fueron cruciales para establecer las bases de un amor que estaba destinado a florecer. Y no olvidemos el papel de los personajes secundarios. Sus amigos, sus familiares, sus rivales, todos ellos contribuyeron a moldear la relación entre Eda y Serkan, desafiándolos, apoyándolos y, en ocasiones, complicándoles aún más la vida. *** El arte de la química, Hande Erçel y Kerem Bürsin ***. Pero por supuesto, la química entre Eda y Serkan no sería lo mismo sin el talento y la dedicación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos actores lograron crear una conexión tan auténtica que parecía que se conocían de toda la vida. Hande, con su belleza natural y su carisma arrollador, supo darle a Eda la fuerza y la vulnerabilidad necesarias para conquistar el corazón de Serkan y el de los espectadores. Su capacidad para transmitir emociones con una sola mirada era impresionante. Y Kerem, con su atractivo magnético y su talento innato, logró humanizar a Serkan, mostrando su lado más sensible y romántico. Pero su química no fue solo un golpe de suerte. Fue el resultado de un arduo trabajo en equipo. Se dice que Hande y Kerem pasaban horas ensayando sus escenas, discutiendo sobre sus personajes y buscando formas de hacer que su relación fuera lo más creíble posible. Además, ambos actores se mostraban muy generosos el uno con el otro. Se apoyaban mutuamente en el set, se daban consejos y se animaban a dar lo mejor de sí mismos. Esta actitud de colaboración y respeto mutuo se reflejaba en la pantalla, haciendo que su química fuera aún más palpable. Y como ya sabemos, la química entre Hande y Kerem trascendió la pantalla. Su relación se convirtió en un romance real que hizo suspirar a los fans de todo el mundo. Y aunque su relación amorosa llegó a su fin, el legado de su química en Senkalkap sigue vivo. *** El beso, una explosión de emociones contenidas ***. Con todo este contexto en mente podemos entender por qué el beso entre Eda y Serkan fue un momento tan especial. No fue solo un beso por un beso. Fue la culminación de una historia de amor llena de obstáculos, de desafíos y de emociones contenidas. La tensión sexual entre Eda y Serkan era evidente desde el primer momento. Pero por diferentes razones ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. Serkan, con su miedo al compromiso y su dificultad para expresar sus sentimientos, era el principal obstáculo. Pero con el tiempo Serkan fue abriendo su corazón a Eda. Se dio cuenta de que ella era la persona que lo hacía feliz, la que lo completaba y la que lo inspiraba a ser mejor. Y Eda, por su parte, siempre estuvo dispuesta a luchar por su amor, a pesar de las dificultades. El beso se produce en un momento crucial de la historia. Eda y Serkan están a punto de separarse, de seguir caminos diferentes. Pero antes de que eso suceda, deciden entregarse a la pasión que sienten el uno por el otro. Es un beso intenso, apasionado y lleno de deseo.
Es un beso que lo dice todo, que expresa todo lo que Eda y Serkan no se habían atrevido a decir con palabras. Es un beso que marca un antes y un después en su relación. Análisis detallado, la coreografía de la pasión ***. Profundicemos un poco más en la escena del beso en sí misma. Más allá de la emoción que transmite, hay una serie de elementos técnicos y narrativos que contribuyen a su impacto. La iluminación la luz juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera romántica e íntima. Las luces tenues y cálidas resaltan la belleza de los actores y crean un ambiente de ensueño. La música la melodía suave y sensual que suena de fondo intensifica la emoción y nos sumerge aún más en la historia. Es una música que habla de amor, de deseo y de pasión. La dirección de cámara los planos cerrados en los rostros de Hande y Kerem nos permiten apreciar cada detalle de sus expresiones, cada mirada, cada gesto. Es como si estuviéramos espiando un momento privado entre dos amantes. Los cambios de plano, desde un plano general que muestra el entorno hasta un primer plano de los labios que se rozan, aumentan la tensión dramática. El lenguaje corporal los gestos de los actores son sutiles pero elocuentes. La forma en que Serkan toma la cara de Eda entre sus manos, la forma en que Eda cierra los ojos al sentir el beso, todo contribuye a crear una imagen de amor y deseo. El silencio en algunos momentos de la escena,